Tete, está pronto a llegar nuestro amigo Álvaro Morales. Hoy tenemos una deuda pendiente, Carlos, ¿cierto? Queremos hacerle un par de preguntillas a Álvaro, pero no sé si te parece, pero desde cierto lado, o sea, no sé si la grabadora está bien malenque, ¿se entenderá ese término? Bien mala, No, bien... no. Acabo Dime. de hacer una mantención, por lo Ah, tanto, sí, este capítulo va a estar, pero perfecto, pulcro, perfecto. pulcro. Porque igual es importante, creo yo, a los tres de alguna manera nos gusta, nos llama la atención, nos conmueve la cocina. Pero también creo yo que es importante hablar del tema desde la problemática de la cocina como junto con la música. No quiero decir las más, pero de los oficios más golpeados de esta pandemia. O sea, la cocina, la gastronomía en Chile y la música pasaron por un año y medio prácticamente sin ingresos. Bueno, pero eso, Carlos, ¿cierto? La cocina, Sí, estamos escuchando por ahí, oye, Álvaro. sí, está llegando ya, así que qué bueno que alcanzamos a ponernos de acuerdo, porque Viene con los Álvaro cursos. no nos ha dejado caer en otras ocasiones grandes eh, molotov, grandes bombas, ¿te acuerdas o no? Exactamente. Yo tengo unos Sí. misiles con nombre. Álvaro Morales dice, como la guerra antigua, que los soldados le colocaban nombre a los... Qué horrible, pero bueno, así es. Pero bueno, ahí está llegando Álvaro, qué interesante y qué privilegio también poder acercarnos al tema con, en este caso, bueno, con dos grandes referentes para mí, como lo son Gustavo y Álvaro, chef dedicado, investigador. Y estábamos hablando, Álvaro, con Gustavo, que está pendiente justamente eh, sumergirnos tal vez un poquito En una sopa. como en una sopa, claramente. Six Feet, pero mientras no sea Six Feet Under, no sé si lo dije bien, solo que sea One Feet Under. Eh, ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, amigas y amigos. Espectacular. Eh, Bueno, disculpa Álvaro, sí, muy bueno, bien por acá. Muy no sé bien si por te habrás acá. dado cuenta, disculpa Álvaro, no sé si te habrás dado cuenta, pero vamos a hablar de mecánica, De mecánica cuántica. ¿no? Automotriz. Pero cocinable. Claro. Disculpa, Ah, no ok. lo puedo evitar. Ok. Ok, o sea que vamos a entrar en una controversia. Claro. ¿Cómo está Ok, vos, Álvaro? ¿Cómo está la disparen nomás, pues cocina? disparen. No, pero cuéntanos, ¿has estado bien? ¿Cómo está la cocina? Eh, Sí, mira, te escuchaba, Gustavo, con atención con respecto a la crisis que hay en Chile, por obviamente, porque ya sabemos que el COVID destrozó todo el sector gastronómico y hotelero. Eh, y sí, es una pena porque justamente en Chile estaba pasando un cambio revolucionario con la reivindicación, por así decirlo, de la, no sé si llamarlo cocina chilena, pero yo creo que era algo con respecto a tomar un poco más o conectarse más con esta identidad que había estado como un poco ahí en el baúl de diluida. los recuerdos. Exactamente. Mm. Eh, y obviamente llegó el COVID eh, y se fue todo al carajo, porque lamentablemente los negocios tienen que ser de alguna forma sustentables eh, y esta crisis obviamente no les permitió eso. Acá en Nueva Zelanda obviamente también ha sido muy fuertemente golpeado el sector hotelero y gastronómico, eh, pero debido a las medidas obviamente que tomó el gobierno, el mercado nacional sostuvo un poco la industria. Obviamente no con la capacidad que tiene la importación de turistas y como pasaba aquí en Nueva Zelanda, que el 50% de los turistas que venían eran de China e invadían Nueva Zelanda y dejaban todos sus chinos dólares, no sé cómo se llaman, no me acuerdo del nombre de la moneda de los chinos, que me perdone Xi Jinping. Eh, pero alimentaban la economía y uno de los sectores más importantes de la economía de Nueva Zelanda, que es el turismo y la gastronomía. Eh,
Así llaman- que... Se llaman pechitos. Sacaron sus pechitos. Se acaba de, después de la nota de humor de Carlos... se acaba de comunicar el presidente de China para dar esa respuesta. Claro, no te vas a encontrar con el embajador de China que es bien mañoso, o sea, es que... Puntúo, decimos Sí, en Chile. bien puntudo, exactamente. Así que se ha logrado mantener un poco, o sea, no un poco, se ha logrado mantener a ese sector vivo, por así decirlo. Oye, ya, pero... Ah, no, ¿iba a decir algo más, Álvaro? Sí, no, ahora ahondando netamente en el tema de lo que es la gastronomía y la culinaria de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda realmente no tiene... Pasa algo muy parecido a lo que pasaba en Chile. Hay un desconocimiento gigantesco de las raíces y obviamente por un tema de colonización. Voy a usar algo que escuché el otro día muy interesante y que me removió la conciencia, y es un comentario que hizo Elisa Loncón con respecto a algunas críticas que se le habían hecho, y ella respondió en un Twitter algo en la frase así como: tienes que descolonizarte primero para poder pensar desde mi perspectiva. Wow, Sí, muy potente. wow. Y yo creo que es algo que a mí realmente me removió, porque y eso es lo que pasa aquí en Nueva Zelanda. O sea, la colonización fue tan fuerte aquí en Nueva Zelanda, y el asentamiento de toda los ciudadanos, obviamente, que venían desde United Kingdom, del Reino Unido, Gran Bretaña, que los pueblos nativos de acá casi desaparecieron. Y pasó algo muy particular con los maoríes, que se parecen mucho a los mapuches, que pelearon por sus derechos hasta que los mantuvieron y están en el sitio en el que están. Pero volviendo al tema de la gastronomía, está ahí, o sea, está enterrada, y hay algunos atisbos de algunos cocineros maoríes que tratan de rescatar esas raíces y las están integrando de a poco. Pero Nueva Zelanda no tiene una cultura culinaria, no la tiene. Álvaro, entonces, ¿podríamos decir que el fish and chip causó estragos en Nueva Zelanda? Sí, well, exactamente, el fish and chips es pescado frito, o sea, Sí, no es algo que sea neozelandés. Claro, por eso te digo, O sea, si que alguien invadió. podría... Claro, Oye, Álvaro, claro, el fish and chips causó estrago. Ahora eso, a eso quería Sí, hacer ahora- la referencia. Mientras Carlos piensa, yo voy a ir directo, como decimos en Chile, a la papa, de la cazuela. Justamente tengo una pregunta. Yo creo que cada uno tiene una visión. No creo que necesariamente un cocinero pueda tener una visión de esto que te voy a preguntar. Me parece que cualquier persona puede tener una visión de esto, pero obviamente que es importante saber cada visión, escuchar cada visión. Entonces, para ti, Álvaro, como cocinero, igual con una trayectoria ya más o menos larga, o importante al menos, en la cantidad de años, pero eso que quería preguntarte, ¿qué tan importante crees tú es para un país, para una cultura, para una nación, no sé cómo la quieran llamar, el identificarse con su gastronomía o con su comida también, como la quieran llamar, con su gastronomía, qué tan importante es para un país, por ejemplo, como Chile, un país mestizo, lo hemos hablado tanto acá, qué tan importante para Chile, por ejemplo, no quiero solo ejemplificarlo, es identificarse con su cocina, con su gastronomía. ¿Qué relevancia le otorgas tú a eso? Y tomándome con lo que acabas de decir recién, porque Nueva Zelanda tiene enterrada un poco esa identidad gastronómica. Uy, es una pregunta... Estuve un año pensando esta pregunta, elaborándola. Es como exactamente me enfrento a la misma, al mismo problema que se enfrentaban ustedes cuando les preguntaba acerca de algún tipo no sé, alguna pregunta que tocaba alguna tecla delicada con respecto a la cocina, perdón, con respecto a la música.
Mira, yo tengo dos visiones. Va a sonar un poco, o sea, es contradictorio. Es importante y no es importante. ¿Por qué lo digo así? Porque Nueva Zelanda puede tener su culinaria perdida ahí en los baúles del recuerdo, o puede tener su culinaria y su gastronomía supraditada o oculta por ahí porque no le han dado mayor énfasis o no la han encontrado interesante de promover. Pero sí se identifican con otras cosas. O sea, ustedes pueden ver que el marketing que hay con respecto a la promoción de los maoríes, de esta cultura que es tan interesante y que ha recorrido el mundo con sus jacas y con sus gritos de guerra y algunos representantes que andan por ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende del país. Yo creo que también depende de cómo querramos usarla. Yo creo que en Perú tienes el caso particular de que la gastronomía de Perú fue una herramienta de marketing, fue una herramienta política de posicionarse de alguna forma en el mundo o en el mapa global, y habían intereses detrás, obviamente. Ahora cuando tú me dices, o sea, cuando tú me preguntas con respecto o cuando tú dices con si es importante o no, vuelvo a repetirlo. Yo creo que es importante y no es importante dependiendo desde qué perspectiva uno lo mire. En Chile pasó hace muchos años atrás, yo creo que hace como 20 años atrás, este cambio también en volver a mirar hacia atrás, y creó un pequeño cambio en donde la gente empezó a mirar de nuevo a sus raíces gastronómicas, por así decirlo, y a mirar más profundamente, pero no tomó la importancia que tomó en Perú o en otras partes de Latinoamérica por eso mismo, porque no tuvo el valor de esto, ¿cómo se llama?, de promocionarla como país, por así decirlo, o como tomarlo como algo que fuera realmente importante para la identidad de Chile. Yo creo que pasa lo mismo acá en Nueva Zelanda. Hay cosas que son más importantes para ellos que de promoción. No sé si me explico. Sí. Sí, interesante. Bueno, a propósito de hablar de cocina en tiempos de COVID, yo quería puntualizar la información que se repartió, de que al ser contagiado tú perdías uno de tus sentidos, como lo es el olfato. Me imagino yo un poco la sensación de terror para un cocinero, que pierdas el olfato por un periodo no menor, 6 meses, y algunos dicen que no los vuelven a recuperar después de contagiarse. Lo cierto es que, si bien desconozco mucho, por lo menos los casos cercanos que yo tengo, como lo son un tío, un primo, me dicen que efectivamente ellos perdieron el gusto durante un periodo no menor, y aún mayor fue el olfato. Entonces, ¿cómo enfrenta un cocinero esa problemática? Me refiero, me imagino trabajando, o sea, a diario. Mira, yo conozco el caso de uno de los cocineros más destacados que existe en el mundo, que es Grant Chance. Él, estrellas Michelin, trabajó en restaurantes muy importantes en el mundo, y tiene una carrera muy destacada, y tiene un restaurante en Chicago que se llama Línea. Y él le dio cáncer, me parece mucho, que a las cuerdas vocales. Perdió el gusto y el olfato por completo. Y siguió marcando tendencia. Pero yo creo que también es debido a la experiencia que tiene. O sea, yo lo llevo al caso de Beethoven. Beethoven compuso algunas de las ¿cómo se llama?, de las composiciones más importantes La mejor etapa. que exactamente que hizo
de su historia, de sus creaciones, cuando estaba sordo, casi completamente sordo. Entonces yo creo que también dependiendo del nivel de experiencia que tengas. Yo lo puedo decir desde mi experiencia también. Hay muchas veces que hay sabores que me los imagino y combinaciones que me las imagino y que no es necesario para mí probarlas. Claro. Porque después de 20 años o 25 años de estar cocinando, es como que tu algoritmo se vuelve de una forma tan automática. Claro, automática Claro, o automático o eficiente, que es muy fácil para mí poder crear un nuevo plato, crear nuevos sabores, combinar nuevas técnicas y ese tipo de cosas. Así es que yo creo que se sobrepone dependiendo de la experiencia y dependiendo del desarrollo de tu algoritmo, para volver a usar la misma palabra. Bueno, y a continuación, perdón Gustavo, pero... No, estaba pensando. Ya, siguiendo un poco esta idea del rescate, ¿verdad? Y de la tradición, tal vez, me asalta un poco esta pregunta de, si bien la diferencia que existe, por ejemplo, entre la cocina tradicional, ¿no? La cocina, usted mencionaba que al igual que la música es totalmente transversal, o sea, toda la humanidad ha necesitado cocinar. Por lo tanto, la diferencia entre la cocina popular, por llamarlo de alguna forma, versus la cocina profesional. En Chile existe la carrera de cocina internacional y me imagino que ese nombre ya te dice algo. O sea, hay una diferencia tal vez en manejar una cierta información un poco más allá de tu sector, ¿no? Y conocer, bueno, ustedes estaban hablando de cocina peruana y no puedo no mencionar el ceviche. Bueno, vamos a tener que dejar alguna receta, Álvaro, antes de irnos, pero ¿cómo ves tú esto de dónde está ese límite? ¿Dónde está la diferencia entre la cocina familiar, del cual todos somos parte, desde la cazuela, el huevo frito, a ser en este caso un creador o alguien que sea un investigador? ¿Cómo ves tú esa transición, cierto, de la cocina normal a el viaje un poco más profesional? Difícil sintetizar eso, pero mira, la cocina, los primeros escritos de cocina se encontraron en el año, o sea, son del año primero del Imperio Romano. Son de un personaje que se llamaba, su apellido era Apicius, y él era un gourmet de la época, por así decirlo, era Marcus Gavius Apicius, y hay muchas revistas, hasta el día de hoy hay revistas gastronómicas mundiales de distribución mundial que usan este nombre, Apicius. Ese fue el primer manuscrito que hizo la cocina, en cierta forma, dejar de ser una cocina popular o tradicional. La convirtió en cocina profesional, porque la llevó a una metodología. Yo creo que pasa exactamente lo mismo con la música, por así decirlo. Y después del paso de los años, obviamente, de la evolución, llegamos al tiempo de los imperios, no sé, franceses, y los imperios mayormente el imperio francés, que tomó esta metodología y la transformó en una cocina profesional. O sea, ahí ya tenemos a Antoine Carême, tenemos a Paul Bocuse, por así decirlo, grandes exponentes que transformaron toda esta cocina, por así decirlo, la convirtieron en una cocina profesional al establecer estructuras,
fueron los primeros que empezaron a definir roles en esta jerarquía de un equipo de cocina. Fueron los primeros obviamente que usaron el nombre chef, por así decirlo, o sea, por poner a alguien a la cabeza, y de ahí empezaron a definir específicamente roles de gente que era especialista en ciertas técnicas, por así decirlo, o en ciertas áreas de la cocina. Definieron lo que era el uniforme, y esto todo obviamente por una necesidad que tenían las realezas o los círculos reales de ese entonces, de tener estructuras que pudieran proveer de una culinaria que estuviera a los estándares que ellos requerían, por así decirlo. Yo creo que ahí deja de ser popular. La cocina popular no se deja someter, por así decirlo, a esta estructura metodológica de replicar una receta. Por eso también la cocina popular es tan rica. Es porque no tiene límites en el sentido del sincretismo cultural, o sea, la fusión, por así decirlo, y las influencias que vienen llegando. Esa es la diferenciación con la cocina profesional. Ahora, volviendo al tema de la cocina profesional, los franceses son los que más se han destacado por eso, y por eso obviamente son como el país reinante, por así decirlo, y haciendo referencia a lo que tú decías de la cocina internacional que se enseña en Chile, es porque la espina vertebral de todo lo que se enseña en Chile es la cocina francesa, que definió Antoine Carême hace siglos atrás en manuscritos y en este tipo de cosas. Entonces se enseñan todas las técnicas, todas las estructuras jerárquicas de una cocina, se usa el mismo uniforme, por eso se sigue por así decirlo, esta metodología francesa, se llama cocina internacional. Esa escuela. Sí. Oye, yo aprovechándome que Carlos reparó la grabadora cinta, tengo aquí el listado de mis preguntas, que son 86 preguntas que me quedan por hacer. Bueno, tengo pero dos bastante importantes, no sé si espero alcanzar. Y como a Álvaro le gusta meterse en las patas de los caballos, vamos a forzar esas patas de los caballos. Y me parece que quiero poner ahí un tema un tanto temático, pero bien atingente de alguna manera, y en tiempos de COVID. Hasta antes del COVID, yo escuchaba, por ahí escuché y leí harta gente que opinaba muy en contra de todos estos restaurantes con estrellas Michelin, que ocupaban, restaurantes me refiero de alta gama, que ocupaban, no sé, 80 personas para atender 20 mesas, que finalmente eran restaurantes que no se autofinanciaban, y estaba apareciendo mucha gente que opinaba muy en contra de esto, que era muy ficticio, de que estaban desapareciendo un poco de alguna manera porque no estaban logrando sustentarse económicamente. Entonces eran como laboratorios, experimentos, pero que intentaban financiarse de alguna manera, no lo lograban y finalmente estaban ahí subsistiendo. Yo no estoy haciendo aquí un juicio de valor, pero esta persona decía también más por egos que por otras cosas. Yo no sé, yo creo que igual hay cierta voluntad. ¿Cuál es tu opinión con respecto a toda esta gastronomía de alto nivel, que es muy poco accesible para muchas personas, pero que obviamente me imagino que también hace su aporte ahí, pero ¿te parece real eso? ¿Te parece que puede existir en un mundo como el de hoy, donde queremos hacer las cosas un poco distintas, post-COVID también? ¿Qué te parece toda esta crítica que hacía esta persona a estos restaurantes de alta gama, por así llamarlo? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Después yo voy a preguntar por los carritos, Álvaro.
para hacer un poco la... el dragón. Escucha, me va a pasar lo mismo que la primera pregunta, Gustavo. Porque mi respuesta está dividida en dos. Yo creo que son necesarios. Son necesarios. Contradicciones. Mira, son necesarios porque las barreras que han roto estos laboratorios, por así decirlo, y estos restaurantes de alta gama han sido innumerables. O sea, es como lo mismo que cuestionar que por qué se gastan billones de dólares en la NASA, cuando esos billones de dólares se podían gastar en, no sé, en países del tercer mundo para erradicar, no sé, el SIDA o para, no sé, para acabar el hambruna en el mundo. También se podría cuestionar eso. Y yo creo que... Que potente, mira, lo dejé ahí bloqueado. Sí, pero mi crítica va por el otro lado también, en el sentido de que sí toman ventaja de ser estos sitiales de gran renombre, por así decirlo, y que tienen esta capacidad de poner sus nombres, obviamente, a costa del sacrificio de mucha juventud. Yo creo que hay muchos restaurantes que bordean la esclavitud, por así decirlo. Son jornadas, son jornadas de labor sin días libres, 16, 18 horas al día. Entonces Hay muchas gratis por los que van a hacer sus pasantías, sus prácticas. Sí, exactamente. Los talleres o las experiencias de trabajo, como les llaman, a cambio de conocimiento no les pagan ni un centavo. Hay en algunos lugares en donde ni siquiera les dan alojamiento o les dan, no sé, colación, por así decirlo. Sí, no, yo he tenido contacto con muchos cocineros que han hecho eso y no, sí, no lo veo, no lo veo algo que sea saludable. Hasta el día de hoy se hace y hay obviamente lugares que se han ganado tal reputación con su trabajo de que hay colas. O sea, hay listas de esperas interminables por gente que quiere tener la oportunidad de ir y trabajar unos par de meses en esos lugares. Así que es complicadísimo. A mí me gustaría preguntar, Álvaro, así como hay, por ejemplo, me imagino, como en todo trabajo, recetas, qué sé yo, acciones que son parte un poco del quehacer, ¿cuáles serían las prácticas en donde tú disfrutas? Es decir, ¿qué para ti representa, por supuesto, además de tu trabajo, de tu rol, de tu compromiso, dónde está a tu juicio, o si nos puedes compartir, en definitiva, qué es para ti un disfrute justamente de la cocina, que eso involucra de pronto el compartir, la comunidad, ¿verdad? El hacer, a mí me llama mucho la atención. Nosotros tenemos un amigo en común de allá de Puerto Montt actual, el Wilson, de quien he aprendido, ¿verdad? Como un ejemplo de cómo hacer sentir bien al comenzar, o sea, la belleza que tiene de pronto esa acción. Que dentro de la cocina, ¿qué es para ti el disfrute? Mira, yo disfruto, debo decir que disfruto cocinar para otras personas. Me gusta. Pero si hay algo que disfruto es el proceso creativo. Y el proceso creativo sin límites. O sea, por mí
mi trabajo ideal sería trabajar para una institución educativa, por así decirlo, en donde tengan un laboratorio de experimentación o algún departamento de diseño de alimentos, por así decirlo, food design, en donde no tenga fronteras, o sea, puede hacer cualquier estupidez que se me venga a la cabeza. Eso me gusta mucho. En mi trabajo hay algunas oportunidades en donde tengo la capacidad y la oportunidad para hacer alguna locura, pero lamentablemente para las personas que quieren dedicarse a esto y que quieren ser dueños de restaurantes, o de algún negocio gastronómico, por así decirlo, o de producción de alimentos, hay que ser muy cuidadoso con eso, porque tienes que hacerlo y que permanezca en el tiempo, y la única forma de que permanezca en el tiempo es que sea financieramente viable, y eso no te da mucho margen, o sea, tienes que trabajar dentro de ciertos parámetros que son muy rígidos. Pollo con papas fritas, claro. Exactamente, la innovación está supeditada al éxito financiero de tu negocio. Exacto. Así que por eso, sí, si yo pudiera optar al trabajo de mis sueños, sería eso, entrar a trabajar a una universidad o alguna institución educacional en donde tuviera la libertad absoluta de crear lo que se me venga en gana. Aprovecha, Carlito, como que no te respondió mucho la pregunta. ¿Te acordás cuando te emplazaba Álvaro cuando tú no respondías directamente? ¿Te acuerdas o no? Ya, pero en fin, vamos a dejar ahí. Oye, yo ¿No la respondí? no, po, te fuiste para O otro sea, yo lado, disfruto en eso. Ah, Sí, Sí, la pues creación, disfruto dice. teniendo la creación de la libertad absoluta de crear comida, de crear sabores, que no tenga que estar cumpliendo, porque no sé, si a mí se me ocurre en algún plato, aunque no me gustan mucho esos ingredientes medio snob, así como las trufas blancas y que ocupa, no sé, la vainilla de Madagascar y no sé, el hongo amarillo, weón, de Hunan, de China, de por allá, no me refiero a eso, pero si se me ocurriera ocupar algo así, que pudiera tener la libertad de hacerlo, o sea, sin escatimar costos o nada que me todo eso depende también de las circunstancias, de dónde uno está, porque eso a uno le parece medio exótico, pero finalmente la digüeñe la digüeñe de la octava región, para alguien de Madagascar, que efectivamente debe ser algo exótico, pero para uno, la frutilla blanca de Santa Juana es parte de, ¿no?